Ahora vemos las clases de pruebas diagnósticas. Estas van a ser herramientas esenciales en la medicina moderna para identificar la presencia de enfermedades, determinar su severidad y monitorear su progreso. Estas pruebas son fundamentales para guiar el tratamiento adecuado y tomar decisiones informadas en la atención médica. Vamos a tener las pruebas moleculares, que van a detectar material genético de patógenos como virus y bacterias por el método de la reacción en cadena de la polimerasa, el PCR. Por ejemplo, los diagnósticos de infecciones virales como COVID, VIH y hepatitis. También va a haber pruebas serológicas. Estos van a detectar anticuerpos en la sangre, lo que indica una infección pasada o la respuesta inmune a una vacuna. Por ejemplo, el método de enzimo inmunoensayo y las pruebas rápidas. Sus aplicaciones van a ser en evaluación de inmunidad con enfermedades como el sarampión, rubiola y también puede ser con COVID. También va a haber pruebas de imagen. Estas van a utilizar tecnologías de imagen para visualizar estructuras internas del cuerpo. Por ejemplo, las radiografías, las tomografías computarizadas, la resonancia magnética y ultrasonido. Van a servir para diagnóstico de fracturas óseas, tumores, enfermedades cardíacas y anomalías abdominales. Las pruebas funcionales van a evaluar la función de órganos y sistemas corporales. Por ejemplo, las pruebas de función pulmonar, electrocardiograma y pruebas de esfuerzo. Se van a usar para diagnóstico de enfermedades respiratorias, cardíacas y metabólicas. También va a haber las pruebas microbiológicas, que van a identificar patógenos mediante el cultivo y análisis de muestras biológicas. Por el método de cultivo bacteriano, se van a usar para diagnosticar infecciones bacterianas, fúngicas y parasitarias. En resumen, las pruebas diagnósticas abarcan una amplia variedad de métodos que permiten identificar y monitorear enfermedades, desde pruebas moleculares y serológicas hasta pruebas de imagen y funcionales. Cada una ofrece la información crucial para el desarrollo y tratamiento adecuado de los pacientes. Ahora vemos la clase de endemias, epidemias y brotes. El entendimiento de estos conceptos es esencial en el campo de la salud pública para desarrollar estrategias eficaces de prevención y desarrollo de enfermedades. Cada uno de estos términos describe la frecuencia y distribución de una enfermedad en una población. Las endemias son enfermedades que están constantemente presentes en una población o región geográfica específica. Por ejemplo, estos se van a caracterizar por la estabilidad en números de casos que pueden ser bajos o moderados pero constantes. En cambio, las epidemias es la ocurrencia de casos de una enfermedad en una población o región específico, en cantidades superiores a lo esperado. Por ejemplo, el caso del ébola en África Occidental en el 2014 a 2016, la gripe estacional en varias partes del mundo. Se va a caracterizar por un rápido aumento en el número de casos en un periodo corto de tiempo, generalmente asociado con un único agente etiológico. En cambio, los brotes van a ser la aparición repentina de casos de una enfermedad en un lugar y tiempo específico, con un número de casos menor comparado con una epidemia. Por ejemplo, brotes de gastroenteritis en un crucero, brotes de sarampión en una escuela. Se va a caracterizar por una limitación geográfica y temporal y menos casos en comparación con las epidemias. Las diferencias claves va a ser la frecuencia.
Las endemias van a ser constantes, las epidemias son eventos inusuales y los brotes son eventos localizados y temporales. El alcance, las endemias afectan poblaciones específicas. Las epidemias pueden extenderse más allá de la región inicial y los brotes suelen ser más localizados. En su impacto, las endemias pueden tener un impacto continuo, mientras que las epidemias y brotes son más disruptivos pero temporales. En resumen, entender las diferencias entre endemia, epidemia y brotes permiten a la profesional de salud desarrollar estrategias adecuadas para la vigilancia, control y prevención de enfermedades, ajustando las respuestas a la magnitud y la naturaleza de los eventos de salud. Ahora estamos en la clase de gestión de riesgo. Este es un proceso fundamental en salud pública para identificar, evaluar y controlar amenazas que pueden afectar a la salud de las poblaciones. Este proceso permite minimizar el impacto de eventos adversos y maximizar las oportunidades de prevención y control. Vamos a tener las etapas. Una etapa es la identificación de riesgo, que donde vamos a reconocer las amenazas potenciales a la salud por medio de vigilancias epidemiológicas, estudios de campo, revisión de literatura científica. Por ejemplo, la identificación de un nuevo brote de enfermedad infecciosa en una comunidad. Ahora que hemos identificado el riesgo, vamos a evaluarlo, que va a ser un análisis de la probabilidad y el impacto potencial de los riesgos identificados por medio de métodos de modelo de predicción, análisis de datos históricos y evaluación de la severidad. Por ejemplo, vamos a tener la evaluación de la probabilidad de propagación de un brote y su impacto en la salud pública. Identificamos, evaluamos, ahora controlamos. En el control del riesgo vamos a implementar medidas para mitigar o eliminar los riesgos por métodos de intervención de salud pública, campañas de vacunación, cuarentenas, educación sanitaria. Por ejemplo, tenemos la implementación de una campaña de vacunación masiva para controlar un brote de sarampión. Luego monitoreamos y revisamos qué es el seguimiento continuo de los riesgos y la efectividad de las medidas de control por medio de la vigilancia epidemiológica, auditorías, evaluaciones periódicas. Por ejemplo, es el monitoreo de casos de enfermedad después de una intervención para evaluar su efectividad. En resumen, la gestión de riesgo es un proceso continuo y sistemático que incluye la identificación, evaluación y control, además del monitoreo de riesgos, aplicando principios de proactividad, flexibilidad, colaboración y transparencia. Se puede minimizar los impactos adversos en salud pública. Ahora vemos la clase de vigilancia en salud pública. Este es un componente crítico para la identificación, control y prevención de enfermedades. Permite a las autoridades de salud recolectar, analizar e interpretar datos esenciales para tomar decisiones informadas y proteger la salud de la población. Entre sus funciones va a ser detectar y notificar los eventos de salud. O sea, va a reportar casos de enfermedades, factores de riesgo y otros eventos relacionados. Mediante métodos de sistema de notificación obligatoria, monitoreo de medios e encuestas de salud. Por ejemplo, va a ver la notificación de casos de dengue en una región para iniciar acciones. También va a tener como función analizar y evaluar datos. Va a interpretar estos datos para entender patrones y tendencias en salud por método de análisis estadístico, modelo predictivo, evaluación de tendencias. Por ejemplo, análisis de datos de incidencia de tuberculosis para identificar áreas de alta prevalencia. También va a tener que planificar y ejecutar las intervenciones mediante diseño o ejecución de estrategias basadas en la información obtenida a través de la vigilancia
mediante métodos de campaña de vacunación, educación sanitaria, medidas de la control ambiental. Por ejemplo, va a estar la implementación de una campaña de vacunación contra el sarampión en respuesta a un brote. Otra función que va a tener va a ser la evaluación de políticas y programas, que va a evaluar la efectividad de intervenciones y políticas de salud pública, mediante métodos como estudio de impacto, auditorías. Y un ejemplo que tenemos es la evaluación de la efectividad de un programa de control de vectores para reducir la incidencia del Zika. O sea, en resumen, la vigilancia de salud pública es esencial para la determinación temprana de enfermedades, la planificación y ejecución de intervenciones, y la evaluación de políticas y programas. Utilizando métodos sistemáticos y continuos, se puede proteger la salud de la población y prevenir la propagación de enfermedades. Ahora la clase de vigilancia epidemiológica. Es un componente esencial de la salud pública que va a permitir la recolección, análisis e interpretación de datos relacionados con enfermedades, facilitando así la prevención y control de brotes. Esta práctica es crucial para la identificación temprana de amenazas a la salud pública y la implementación de intervenciones efectivas. Sus objetivos van a ser la detección temprana, es decir, identificar rápidamente los brotes de enfermedades para implementar medidas de control. Así también como objetivo tener el monitoreo continuo, que va a ser el seguimiento de las incidencias y prevalencia de enfermedades para detectar cambios en los patrones. Así que también va a ser la evaluación de intervenciones, donde vamos a medir la efectividad de las intervenciones de salud pública y ajustar estrategias según sea necesario. También va a planificar y hacer políticas, donde va a proveer datos para la formulación de políticas y la planificación del programa de salud. Entre los tipos de vigilancia epidemiológica vamos a encontrar la vigilancia pasiva, que va a ser la recolección de datos reportados por médicos, farmacéuticos. Por ejemplo, hacer la notificación de casos de enfermedades infecciosas. En la vigilancia activa va a ser la búsqueda proactiva de casos a través de encuestas y visitas a hospitales, a farmacias. Por ejemplo, la investigación de brotes. En la vigilancia centinela va a ser el monitoreo de enfermedades en un grupo seleccionado de sitios o población. En la vigilancia basada en eventos, vamos a identificar eventos inusuales de salud a partir de diversas fuentes como medios de comunicación y redes sociales. En las herramientas y métodos que vamos a usar van a estar los sistemas de información de salud, los modelos estadísticos y el mapeo y la geolocalización. O sea, en resumen, la vigilancia epidemiológica es fundamental para la detección temprana, el monitoreo y control de enfermedades a través de diversos métodos y herramientas. Va a permitir la recolección y análisis de datos esenciales para la salud pública, facilitando la toma de decisiones informadas y la implementación de intervenciones efectivas.